Hola, yo soy Rofe y esto es Mis Historietas, episodio 8, Hayao Miyazaki Mangaka. ¿Y quién no conoce a Hayao Miyazaki, no? Director de películas animadas conocidas internacionalmente como Mi vecino Totoro, Ponyo, Castillo en el cielo, bueno, podríamos estar todo el día. Y tal vez dirán, pero este podcast no es de historietas, no es de cómics, en este caso de mangas. Sí, pero si no fuese por un manga, todas esas películas no hubiesen existido. Y en este podcast, bueno, te voy a contar justamente eso. Pero empecemos por el principio, por una rápida biografía que si viste sus películas vas a empezar a entender algunas cositas. Primero, bueno, Hayao Miyazaki nace el 5 de enero de 1941 en Tokio, Japón. Su padre tenía una fábrica de timones para aviones, ahí ya se empieza a entender por qué de películas como Porco Rosso o El viento se levanta, en prácticamente todas sus películas hay algún elemento o algún personaje que vuela, en todas diría. Por el lado de su madre, podríamos contar que sufrió tuberculosis y estuvo postrada en una cama desde 1947 hasta 1955. Y acá también relacionamos algunas escenas de Mi vecino Totoro, no sé si la recuerdan, que la madre de la protagonista estaba justamente en la cama de un hospital toda la película. Cuando era muy chiquito, imagínense que si nació en el 41 vivió toda la Segunda Guerra, tuvieron que irse de su ciudad natal escapando de los bombardeos y él recuerda, en una de las entrevistas comentó cómo le quedó grabada la imagen de la ciudad prendiéndose fuego, totalmente roja de fuego, y ellos escapando de ahí buscando algún mejor lugar para salvar su vida. Y acá recordamos una escena al principio de la película del Niño y la Garza, donde hay una ciudad totalmente en llamas. Si bien desde temprano mostró su amor y habilidad por el dibujo y la animación, sus padres querían que tenga un título universitario serio, entre comillas. Y bueno, Hayao les dio el gusto y se graduó en 1963 en Ciencias Políticas y Económicas. Pero incluso antes de recibirse, en 1960, empezó a trabajar en Toei Animation, que era la compañía más importante de Japón de animación. Y gracias a su talento empezó a escalar posiciones muy rápidamente. Empezó como intercalador, esto es, un dibujante principal hace la pose A y la pose B, y después hay dibujantes que hacen todos los dibujos entre esas dos poses. Empezó por ese cargo y después empezó a hacer esos dibujos A y B, después empezó a dirigir escenas, empezó a diseñar personajes, o sea, empezó a escalar muy rápidamente por el talento que tenía. A mediados de los 70 empezó a trabajar en Suisho Enterprise, que después se transformó en Nippon Animation, otra gran empresa de animación japonesa, donde trabajó junto a Isao Takahata, que también marcó el destino de la animación en Japón, que en el futuro sería parte de Estudio Ghibli. Creó animaciones muy recordadas como Heidi. ¿Quién no, bueno, por lo menos quienes tienen mi edad, quién no recuerda a Heidi? Además, si vemos dibujos de Heidi, ya vamos reconociendo el estilo de ilustración de Hayao Miyazaki. También en esta época trabajó en la serie Marco, que muchos recordarán. En 1978 dirige su primera serie animada, Conan el Niño del Futuro, en donde uno no solo ve el estilo gráfico de Miyazaki en el diseño de los personajes y en la animación, sino que también lo empieza a distinguir porque él prácticamente hizo todo. Dirigió las escenas, dirigió cómo tenían que ser los fondos, cómo tenía que ser la trama, todo. Un año después, en 1979, dirige su primera película, Lupin III, El Castillo de Cagliostro. Hace poco vi esta película, creo que estaba en Netflix, y la verdad que es fantástica. La historia hay que reconocer lo que es un poco densa, pero lo que es la animación es muy muy buena. Lo que sí, no tuvo el éxito esperado en taquilla en Japón y las críticas la mataron. Miyazaki había visto esta película como su trampolín para poder hacer su gran proyecto. O sea, hasta el momento solamente trabajaba con personajes e historias de un tercero y él quería hacer una película 100% de él, que los personajes, las historias, todo salga de su cabeza. Pero como a esta película de Lupin III no le fue como esperaba, tuvo que postergar estas ideas. Volvió a trabajar en series animadas, en este caso la de Sherlock Holmes, y acá es cuando conoce a Toshio Suzuki, que se transformará en el futuro en su gran productor. Si buscan documentales sobre Ghibli, van a ver que esta persona, Toshio Suzuki, siempre está al lado de él. Incluso hay un recital muy conocido que él está sentado a su lado. Inicia la década de los 80 y Hayao Miyazaki presenta a distintas productoras su idea, las ideas que tenía para hacer una nueva película.
Estas productoras la rechazan y el principal motivo era que en esa época se acostumbraba mucho que las películas animadas estén basadas en o un manga, o un cuento, o un libro, en algún personaje conocido, no que sea algo 100% original, o sea que el personaje, las historias, todos sean nuevos. No se querían arriesgar a tanto. Es por eso que en esa época vemos muchas películas que justamente están basados o en un manga o en algo. Y es justamente lo que le propone Toshio Suzuki, que le dice, bueno, si todas las empresas te piden que esté basado en un manga, ¿por qué no haces el camino inverso? Empezás con un manga y si ese manga tiene el éxito suficiente, va a ser mucho más sencillo conseguir el estudio que la quiera producir en forma animada. Y Hayao Miyazaki accede a esta idea porque justamente ya había hecho otros mangas. En el 69 había hecho el manga del Gato con Botas, el manga oficial. Él había trabajado en la película animada del Gato con Botas y le encargaron hacer el manga. Al siguiente año, en los 70, hizo uno que se llamó Las Tribus del Desierto, que un poco se asemeja a lo que vendría después. En el 71 hizo un manga que se llamó La Isla del Tesoro. Y ahí es cuando llegamos al 82, que decide comenzar a dibujar esto. Y en donde necesitaba alguna revista, algún lado donde publicar estos episodios de este nuevo manga que se iba a llamar Nausicaa del Valle del Viento. Y es justamente en la revista Animash, que era donde trabajaba, quién sino, Toshio Suzuki. Presenta estos dibujos, estos mangas, estas ideas que había empezado a dibujar Miyazaki, y obviamente le dan lugar y las empiezan a publicar en las páginas de esta revista. Como se podrán imaginar, el éxito fue inmediato. Y acá ya viene la primer curiosidad. Fueron 59 episodios. Pero esto duró desde 1982, cuando se empezó a publicar el manga, hasta 1994. Estuvo 12 años dibujando este manga. Y como él ya sabía que tenía muchísimas ideas para volcar en este manga, no iba a ser de un día para el otro. Y ahí había un problema porque la película no puede durar 12 años de producción. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando finalmente una productora, Topcraft, decidió poner el dinero para hacer esta película, Miyazaki tomó los primeros capítulos de este manga. Por eso es que si uno ve la película y lee el manga, se va a dar cuenta de que hay varias cosas diferentes. Tuvieron que eliminar personajes, tuvieron que simplificar otros, la historia está sumamente simplificada. Si quieren conocer más de este mundo de Nausicaa, les recomiendo, lean el manga, pues yo lo leí, son 1000 y pico de páginas, que justamente ahora voy a hablar sobre eso, pero es excelente, maravillosa. No solo la parte gráfica, los dibujos de Miyazaki, sino que la historia es, incluso por momentos se hace tan rebuscada esta historia, que hay que llevar bien la historia, porque uno se puede confundir las distintas tribus que aparecen, los distintos países, las batallas, los personajes, los movimientos. Hay algunos ejércitos que van de un lado para el otro, Nausicaa que está en un bando, después se pasa para el otro, bueno, pero la verdad que esto es increíble. Además, esto, como dije recién, duró 12 años, y en el transcurso de ese tiempo, Miyazaki siguió trabajando en otros proyectos, no era que estaba 100% compenetrado en este. Y se puede notar como el estilo gráfico no varía mucho, prácticamente nada, pero sí se puede notar que hay algunos episodios muchísimo más oscuros que otros. Hay uno, que voy a mostrar algunas imágenes, en la que a Nausicaa literalmente la sigue la muerte, pero dibujado de una manera espectacular. Una curiosidad de esta película, que como dije recién, el manga todavía no había terminado, pero la película sí tenía que tener un final, fue que se comenzó a animar sin un guión 100% cerrado, sin un final. O sea, sabían cómo iba a empezar la película, pero no sabían cómo iba a terminar. Además, tiempo premiaba y tenían que estrenar, ya tenían la fecha fija de estreno y Miyazaki la quería cumplir a rajatabla. Así que hubo un día que se reunieron en un café y empezaron a tirar ideas sobre cómo podría llegar a terminar la película. Y le encontraron un final muy muy bueno, que está tomado del manga, pero un poco reformulado. Otra curiosidad es que la película se estrenó y fue un éxito inmediato. Ya el manga había sido un éxito, imagínense que la película mucho más. Pero tanto Miyazaki como Takahata, que era el productor de la película, no quedaron satisfechos del todo por el resultado. Pero este es un podcast de cómics, así que hablemos del cómic, hablemos del manga, en este caso de Nausicaa del Valle del Viento. Lo primero que hay que decir es que justo en la etapa donde Miyazaki empezó a dibujarlo, él estaba transitando por un momento medio pesimista, muy pesimista de la vida y del entorno, del mundo y sobre todo de Japón. Y eso se ve reflejado en el manga de Nausicaa. ¿Por qué?
Porque cuando empieza el manga, uno se entera de que estamos en un planeta que nunca se dice si es nuestro planeta o es otro, en donde ya pasaron 1000 años desde una guerra que devastó prácticamente todo el mundo, no solo destruyéndolo, sino infectándolo de unas toxinas que contaminan todo. A partir de ahí arranca la historia. La protagonista obviamente es Nausicaa, que abrimos un paréntesis, el nombre de Nausicaa surge de la Odisea, que tal vez alguno lo haya leído. Y ella es la princesa del Valle del Viento. Y el Valle del Viento es un pueblito, digamos, un reino pacífico que está alejado de toda la trifulca, de todas las guerras que hay alrededor. Y en vez de atacar otro gran personaje del manga, que es el bosque contaminado, esto lo tomo como un personaje más porque está presente en toda la historia. Y a partir de ahí surge todo. Después tenemos el reino de Tormerkia, que está liderado por la princesa Kushana, que también tiene un protagonismo bastante importante, diría 3/4 de todo el manga. Tiene como objetivo la dominación de todo el planeta y lo busca a través de un arma total, final, que es el dios de la guerra. Descubren que hay un dios de la guerra, que son estos gigantes que destruyeron todo el planeta, que se ve al principio tanto del anime como del manga, que todos los tomos empiezan con una página, con un dibujo de varios de estos dioses de la guerra que son gigantescos, destruyendo el planeta. Bueno, encuentran a uno dormido y lo que quiere hacer esta princesa Kushana es despertarlo y usarlo para destruir a sus enemigos. Que algo por el estilo se ve en el anime, pero en el manga está mucho más expandido. Incluso vemos cómo llegan a revivir a uno de estos dioses de la guerra casi al final del manga y que Nausicaa lo adopta. Pero bueno, tampoco quiero contar tanto de la historia por si justamente después de escuchar este podcast van, lo buscan y lo leen. Tenemos el reino de Pejite, que también es enemigo del de Tormequia, y también son todos guerreros y van directamente a la guerra. La particularidad de los Pejite es que en un momento de la historia quieren utilizar a los Oms, que también es otro de los tantos personajes, que estos Oms son como unos insectos gigantes, que si vieron la película lo recordarán porque empieza la película con Nausicaa quitándole como una especie de vidrio que tiene alrededor del ojo a una cáscara, un esqueleto que quedó de uno de estos gusanos gigantes con armadura, no sé bien cómo llamarlo, que dicen que es como una armadura de cerámica. Bueno, estos personajes también tienen mucho protagonismo en la historia. El Imperio Durku, que también son bastante protagónicos porque es una civilización antigua que quiere volver a restaurar el poder que había tenido en otros tiempos, tienen una tecnología avanzada y también un poderoso ejército. También a lo largo de la historia encontramos con otros grupos más pequeños como los hombres del bosque, que es como una raza que está metida, que vive dentro del bosque tóxico y respiran a través de unas máscaras, están cubiertos. Los domadores de gusanos que utilizan justamente unos gusanos para rastrear y cazar animales. Después, mucho más adelante en la historia, casi al final, conocemos a los amos de la basílica, que usan una tecnología. Bueno, ahí ya la historia empieza a revolverse, pero les digo que esta historia épica vale la pena cada página. Pero hablemos un poco de la parte técnica. Si uno agarra una página, que en la versión para YouTube la voy a estar mostrando, de este manga de Nausicaa, se va a dar cuenta que no se parecen nada a los mangas tradicionales. Si agarramos una página, no sé, de Dragon Ball, de Naruto, de los más tradicionales, y la ponemos una al lado de la otra, vamos a ver que es muy muy distinto. ¿Por qué? Porque Miyazaki tenía muchas influencias del cómic europeo, de los álbumes europeos, sobre todo de Moebius, que ambos se hacen referencias en otros trabajos más posteriores. También el medio, porque la revista Animage, donde eran publicados estos capítulos, tenía un formato muchísimo más grande que el de un manga normal, el tradicional que todos conocemos. Y Miyazaki, en vez de agarrar una página normal y estirarla, no, aprovechó al máximo cada centímetro de estas páginas. Por eso es que vemos tanto detalle y vemos un desarrollo de viñetas muchísimo más original que lo que vemos en otros mangas. Por eso vemos páginas que tienen, no sé, 10, 11 o más viñetas, mientras que en un manga tradicional tal vez vemos 4, 5, 6 viñetas por página.
El entintado de las páginas también es fantástico y como se acostumbra en Japón los mangakas, el entintado, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la industria DC, Marvel, el entintado en este caso lo hace el propio artista. Así que no es que dibuja la página en lápiz, se la pasa a otro y listo. No, en este caso es todo. Incluso las tramas también fueron agregadas por Miyazaki. Miyazaki también es un experto en hacer escenas de acción, manejar bien los tiempos, las tomas, y en este manga no se queda atrás. Hay una escena en particular, una persecución que a mí me parece fantástica. Lo raro es que justo el protagonista no es Nausicaa, sino que son otros personajes que van apareciendo a lo largo de la historia, y son varias páginas, y la verdad que no tiene desperdicio ninguna de las viñetas. En la versión para YouTube voy a ir mostrándolas las páginas, y la verdad uno puede sentir la velocidad de cada una de las viñetas. A medida que va leyendo se da cuenta cuando una cosa va más rápido, cuando otra cosa más lento. Incluso hay una partecita en que uno siente que es una toma en cámara lenta. Uno cuando lo está leyendo, a mí por lo menos me dio la sensación como si esto fuese algo animado o una película. La parte que uno lo está mirando en la que típico lo muestra en cámara lenta para mostrar algún detalle o algo de la acción. La verdad que estas páginas son, capaz que de toda la serie uno lo puede conseguir en 2 tomos, en 7 tomos, depende de la edición que uno lea, pero estas páginas no tienen desperdicio y las voy a estar mostrando mientras digo esto. Y hablando más en detalle sobre la historia, podríamos decir que esta es una historia, un manga épico. Creo que esa es la palabra que describe bien a esto. Yo lo pondría al nivel del Señor de los Anillos, quieren como una serie, Juego de Tronos, algo bien épico. Si hubiese hecho una película o una serie sobre esto, en su totalidad, claro, hubiese sido fantástico. Pero bueno, tenemos la película para ver. El mensaje antibélico y ecologista está presente en prácticamente todas las páginas y siempre apuntando a un lado pesimista. Hay unas escenas en las que Nausicaa tiene una charla mientras va volando por esa nave que tiene, ese planeador que está espectacular, que, otro paréntesis, alguien lo hizo en verdad, busquen el video en YouTube y lo van a ver. Bueno, acá mientras va planeando y va llorando, en un momento da la sensación como que se queda dormida, porque ella tiene como una especie de poderes que en la película eso no se muestra. Y literalmente empieza a hablar con la muerte que va volando en donde va ella. Voy a estar mostrando las páginas. Y esas páginas son, la verdad, que terroríficas. Así que otro punto alto de Miyazaki, que te puede dibujar unas caras dulces, bellas, sensibles, y también al mismo tiempo te puede dibujar estos esqueletos, esta muerte ilustrada en cada página. Se dice también que mientras trabajaba en películas como Mi vecino Totoro, volvía muy tarde a su casa, después de estar prácticamente todo el día en el estudio Ghibli que ya existía. Obviamente esto fue después del estreno de la película de Nausicaa. Y él empezaba a eso de las 3, 4 de la mañana, se sentaba en su mesa, agarraba las hojas, lápices, tinta, la pluma y empezaba a hacer religiosamente más páginas de este cómic. En una entrevista comentó que este ritual de volver después del estudio, después de estar horas y horas trabajando en sus películas, volver a su casa y sentarse a dibujar a Nausicaa, era como desenchufarse de la realidad. Cuando él se sentaba enfrente de la hoja y agarraba el plumín, él ya vivía en otra realidad, se despreocupaba de todo, se olvidaba del estudio, de los problemas y se compenetraba 100% en el manga de Nausicaa. Como toda obra de Miyazaki, esta también está influenciada por los sucesos que pasaron en su juventud, en su adolescencia, incluso en la época en que empezó a dibujarla. Recordemos que él vivió los horrores de la guerra cuando era chico y eso, bueno, se hace bastante evidente durante toda la historia porque es prácticamente un manga bélico de distintos bandos que se quieren matar, de armas de destrucción masiva como son estos dioses de la guerra, de un mundo destruido, de armas químicas, de traiciones, de venganzas. Por eso, y para ir terminando este podcast, yo lo recomiendo 100%. Si vieron la película y les gustó y se quedaron con ganas de más, no lo duden. Busquen el manga, ya sea en su versión de papel, que sé que es muy difícil de conseguir, como su versión digital, que obviamente es mucho más sencillo de conseguir, se consigue en castellano también. Búsquenlo, bajen en una tablet o en la computadora, incluso en el teléfono, aunque en el teléfono no va a tener mucha gracia por el detalle, lo delicioso que son los dibujos
de Hayao Miyazaki en esta época, y algo que también me llamó la atención, que creo que lo comenté al principio, desde la primera hasta la última página, que como dije son unas 1000 y pico de páginas, no varía el estilo en ningún momento. Y eso que pasó 12 años, una década, pasó desde que empezó a dibujarlo hasta que lo terminó, y uno parece como si la persona que lo dibujó lo hubiese hecho, no sé, en un año, porque el estilo está intocable, desde el principio hasta el último. ¿Esto por qué pasa? Porque al dedicarse a la animación, hace miles y miles y miles de dibujos por año. Entonces ya tiene su estilo bien marcado. Por eso no se nota la evolución. Pero bueno, cerramos acá. Si no lo conocían, échenle un vistazo. Vean primero la película, tal vez, y después lean el manga, porque así es mucho más sencillo ingresar a esto desde la película, porque es mucho más llevadero. El mensaje que da la película es mucho más esperanzador. Y el manga es mucho más tétrico, como dije al principio, como que el problema del mundo son los humanos. Y en cambio en el anime, en la película, le da cierta esperanza a la humanidad, incluso en su final. Aunque también, una anécdota de esto, Miyazaki con el tiempo dijo que no le gustó, una de las razones por la que no le gustó mucho el final de la película, es que la gente lo podía llegar a interpretar como algo religioso, como que había pasado un milagro y la princesa Nausicaa era una especie de virgen que venía a salvarlos a todos, como una especie de dios. Pero bueno, ya vemos que el maestro incluso no queda satisfecho con este manga y película espectacular. Pero bueno, cerramos acá, así no sigue siendo tan largo este nuevo episodio de Mis Historietas. Primero sale por Spotify, después sale por YouTube. En la versión de YouTube está complementado con imágenes y con algún que otro videito. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Mis Historietas.